Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición contar nuevamente con su sintonía. Queremos iniciar, amados hermanos, dándole gracias a Dios como siempre lo hacemos por todas sus bendiciones y el cuidado de nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por tus misericordias que son grandes. Gracias por el cuidado que tienes sobre nosotros, Señor Jesús. Te pedimos por los que están enfermos, por los que están en las cárceles, por los que están pasando situaciones difíciles y por todas aquellas personas que están clamando, Señor Jesús, por tu venida. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, te damos por el cuidado que nos das también, Señor Padre, en nuestros hogares y sobre nuestras familias. Gracias, Señor Jesús, que tu palabra sea dispensada bajo tu voluntad y nunca sobre la nuestra. Y que todo lo que digamos, Señor Jesús, estés basado sobre tu bendita palabra y que no sea nuestra palabra. Porque toda la honra, toda la gloria y todo el honor es para ti, amado Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos estudiando lo que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo es quien Él nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos enseña, amados hermanos, y estamos sobre el libro de Daniel y sus profecías. Entonces, ahora siguiendo esa nueva perspectiva de lo que nosotros vimos en el programa anterior sobre Daniel capítulo 2, sobre la gran imagen, ahora vamos a Daniel capítulo 7 y el Espíritu nos llevará para conocer sobre la revelación de las 4 bestias del mar. Las 4 bestias del mar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos, amados hermanos. Durante el primer año del gobierno del rey Belsasar de Babilonia, Daniel recibió de parte de Dios un sueño profético. Si nosotros vemos, amados hermanos, en Daniel 2, nosotros iniciamos con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el cual tuvo pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y Dios le reveló lo que había de acontecer en los postreros días, tal como lo dice Daniel capítulo 2, versículo 29 y también el 28. Pero ahora vemos que Daniel recibió de parte de Dios un sueño, y este sueño era un sueño profético. Daniel relató: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3. En esta introducción se nos presentan 3 símbolos proféticos que iremos analizando a continuación para poner un firme fundamento a la comprensión de esta profecía y cómo nos guíe el Señor. Los 4 vientos del cielo. El versículo que dice que estos 4 vientos combatían en el gran mar, se trata de 4 vientos bélicos de guerra y destrucción. Otra profecía presenta a los medos como un viento destruidor levantado por Dios contra Babilonia. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 51, versículo 1 y versículo 11. También el Apocalipsis nos presenta a los vientos de destrucción que Dios en su misericordia retiene por cierto tiempo.
Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Estos 4 vientos son 4 combates, o sea, 4 guerras. El gran mar. El mar y las muchas aguas son un símbolo bíblico de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. A veces usamos la expresión un mar de gente. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Isaías capítulo 17, versículo 12 y 13. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Las 4 bestias grandes. El ángel explica a Daniel: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Daniel capítulo 7, versículo 16 y 17. Un rey representa su reino o imperio. Es por eso que estos 4 reyes representan sus respectivos reinos, tal como lo explica el ángel en el versículo 23, diciendo: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Daniel 7:23. Estas 4 bestias son salvajes y carnívoras. Así son estos 4 reinos o imperios. Las dictaduras a veces se confunden con los dictadores. Luis XIV dijo: el Estado soy yo. Resumiendo, podemos decir acerca de esta introducción que habrá 4 combates entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como consecuencia de estas guerras, surgirán 4 diferentes reinos crueles de entre estos pueblos. La primera bestia, el león con alas de águila. Babilonia. La primera bestia, el león con alas de águila. Babilonia. Daniel capítulo 7, versículo 4. Nos explica Daniel: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El león es el rey de los animales. De la misma manera, el águila es el rey de entre las aves. Dios escoge estos símbolos para describirnos la majestuosidad de este primer reino o imperio. La Biblia identifica a Babilonia como león y águila. ¿Dónde lo podemos ver? En Jeremías capítulo 4, versículo 7. En Jeremías capítulo 50, versículo 17. En Jeremías capítulo 50 y versículo 43 y 44. Y Habacuc capítulo 1, versículos 6 y 8. Pues Babilonia fue el más majestuoso de entre estos 4 reinos. Además, encabeza la secuencia de estas 4 bestias, pues fue el primer reino establecido en la tierra después del diluvio.
Lo podemos ver en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Es por eso que fue también presentado como el primero de la secuencia de reinos de la profecía básica de Daniel en el capítulo 2, donde fue presentado como la cabeza de oro de la gran imagen de metales. Tal como Babilonia era representado como el metal más valioso de entre los metales de la imagen, ahora es representado como el más majestuoso de entre las bestias. Realmente Babilonia estaba muy relacionada con los leones. Recuerde que Daniel fue echado a un foso de leones en la región de Babilonia, como lo explica Daniel capítulo 6. En la majestuosa entrada principal de Babilonia había una puerta llamada la famosa puerta de Ishtar, que era una diosa. Habían 120 leones de adobe. Los arqueólogos han descubierto varios mosaicos de leones en las paredes de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Pero explica Daniel que habían la imagen de un león y las alas arrancadas. Las alas arrancadas. Algunos intérpretes bíblicos dicen que el hecho que sus alas fueron arrancadas y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, significa que el imperio de Babilonia se volvió débil y perdió su valor en su última fase, perdiendo la fuerza y ferocidad del león y del águila. He aquí dos versículos que nos pueden ayudar a interpretar. Jeremías capítulo 50, versículo 43. Jeremías capítulo 44. Y Segunda de Samuel capítulo 17, versículo 10. Pero otra interpretación es la siguiente. Recordemos que el rey Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años, viviendo y comiendo hierba como un buey en el campo. Su corazón de hombre fue cambiado en corazón de bestia. En ese tiempo, dice Daniel capítulo 4, versículo 16, 33, 34 y capítulo 5, versículo 21, su pelo de Nabucodonosor creció como plumas de águila. Al cabo de los 7 años, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Entonces fue devuelta su razón. El rey Nabucodonosor de Babilonia se volvió a poner enhiesto sobre sus pies a manera de hombre. Le fue dado nuevamente corazón de hombre y sus alas de águila fueron arrancadas, es decir, su pelo, que había crecido como plumas de águila, fue cortado, recuperado un aspecto digno y presentable de un nuevo rey. Estas dos interpretaciones no se contradicen entre sí. Pueden ser, si las tomamos complementarias, presentando dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado, la debilidad de Babilonia en su fase final antes de su caída, y a la vez el maravilloso testimonio de la conversión de un gentil llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. De paso sea dicho que las alas de águila son además un símbolo de la protección divina. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, versículo 4, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 14. Babilonia tuvo esa protección divina mientras el rey Nabucodonosor
siervo de Dios, quien había recibido el reino de manos de Dios. Vivía y reinaba. Pero una vez muerto, Babilonia fue gobernado por reyes impíos y alejados de Dios, perdiendo la protección divina y cayendo finalmente. Continuando con el sueño de Daniel, nos presenta la segunda bestia. La segunda bestia está representado por el oso, con 3 costillas en su boca. La segunda bestia, el oso con 3 costillas en su boca. Esto representa a los medos y a los persas. Babilonia fue conquistado por los medo-persas, que eran considerados crueles y rapaces. El oso atacó y venció al león. Jeremías capítulo 51, versículo 11. En Daniel capítulo 7, versículo 5 dice la palabra: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Siguiendo el sueño de Daniel, dice que este oso se alzaba de un costado más que del otro. ¿Qué significa? El hecho que el oso se alzaba de un costado más que del otro nos hace alusión al detalle de la alianza entre los medos y los persas. Tal como en la imagen de los metales de Daniel capítulo 2, donde los medo-persas eran representados por los 2 brazos de plata, pero en esta visión de Daniel, Dios nos añade el detalle que una parte de esta alianza era más poderosa y pisaba más fuerte que la otra. La historia nos cuenta que los persas eran los más poderosos de la alianza. Los medos perdieron con el tiempo importancia, y el reino es conocido más adelante tan solo como Persia. Lo que hoy conocemos como Irán, el país de Irán, llamado antes Persia. ¿Qué significan las 3 costillas entre sus dientes? El hecho que tenían en su boca 3 costillas entre los dientes, este oso, y que esta bestia devora mucha carne, nos da a entender que en sus guerras de expansión conquistó 3 reinos. Y fue exactamente esto lo que ocurrió, pues Medo-Persa no conquistó solamente a Babilonia, sino también a Lidia y Egipto. Veremos ahora la tercera bestia, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. La tercera bestia está representada por el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Esto significa Grecia. Daniel capítulo 7, versículo 6 nos dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Medo-Persia fue conquistado por los griegos, como vimos anteriormente en el primer estudio. El leopardo atacó y venció al oso.
Daniel capítulo 8, versículo 3 al 7, versículo 20 y 21. ¿Qué representan las 4 alas de ave de leopardo? El leopardo es el animal más veloz. El concepto de la rapidez es reforzado por el hecho que este tercer reino tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Dios nos quiere dar a entender la característica de este imperio. Los historiadores confirman este hecho, pues las conquistas de Alejandro Magno son un hecho histórico sin precedentes. Alejandro Magno era el guerrero más grande del mundo antiguo. Derrotó a Darío. Alejandro siguió batiendo a todos los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. La historia del hombre nos dice también: al este de las tierras griegas había surgido un pujante imperio, el persa. Este imperio, al expandirse hacia el oeste, había chocado con las posesiones griegas de la Asia Menor, que fueron sometidas por el rey persa Darío. Este fue el motivo para el inicio de una guerra entre griegos y persas o menos. Los griegos derrotaron a los persas. Alejandro Magno, un joven de 20 años que había sido educado por Aristóteles, después de mantener el control sobre Grecia, se lanzó a la conquista del mundo. Después de someter todo el imperio persa, se dirigió al oriente. En pocos años, su imperio se extendía de este a oeste y de norte a sur. Acerca de Alejandro Magno y sus veloces conquistas, dice el historiador W. Thorne: era maestro en la combinación de varias armas. Enseñó al mundo las ventajas de las campañas de invierno, el valor de la persecución llevada hasta lo sumo y del principio que se expresa así: marchar divididos, pelear unidos. Su ejército iba generalmente en 2 divisiones, una de las cuales llevaba la impedimenta, mientras que su propia división viajaba con poca carga, y la velocidad de sus movimientos eran extraordinarios. Se dice que atribuía su éxito militar al hecho de que nunca postergaba nada para otro día. ¿Qué significan las 4 cabezas del leopardo? A causa de una tremenda borrachera, Alejandro Magno se enfermó con una fiebre fatal, probablemente sífilis. En su lecho de muerte no nombró a ningún sucesor. Antígono intentó vigorosamente formar un imperio unido. Antígono era un soldado de Alejandro Magno. Él intentó vigorosamente formar un imperio unido. En el año 301 a.C. se dio la batalla de Ipso, que puso fin a este intento. Le siguieron 22 años sangrientos hasta que finalmente el reino de Grecia estaba dividido entre los 4 generales principales de Alejandro Magno, tal como lo indicó la profecía. La profecía de Daniel capítulo 8 lo expresa así: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel capítulo 8, versículo 21 y versículo 22. Los 4 generales que se dividieron el reino de la siguiente manera:
Uno se llamaba Casandro. Él se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia. El otro se llamó Lisimaco. Se quedó con Tracia y partes de Asia. El otro fue llamado Ptolomeo. Él se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Y el otro se llamó Seleuco. Se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Así se cumplió la palabra de Dios. La cuarta bestia. La cuarta bestia es la bestia terrible y espantosa. Roma. La cuarta bestia, la bestia terrible y espantosa de Daniel es Roma. Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra: después de esto miraba yo en las visiones de noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En Daniel capítulo 8, versículo 9, 23 y 25, dice que Grecia fue conquistado por los romanos. La bestia terrible y espantosa atacó y venció a Leopardo. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria, y tenía completo el dominio del Mediterráneo, como lo vimos en la profecía anterior de estudio. El hecho que la bestia terrible y espantosa tenga unos dientes grandes de hierro nos relaciona inmediatamente en la simbología con las piernas de hierro, que representaba al imperio romano en la imagen de los metales que vimos anteriormente de Daniel capítulo 2. Y vemos que está representado nuevamente ahora en el sueño de Daniel. Además decía acerca de esta bestia lo siguiente: Daniel capítulo 7, versículo 7. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobraba, hollaba con sus pies. Roma recibía casi la misma descripción idéntica en el sueño de la secuencia de metales de Nabucodonosor y de Daniel del capítulo 2, cuando decía: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Cuando Daniel escribió esta visión, no pudo encontrar en el reino animal una bestia que sea tan cruel para representar al imperio romano. Es por eso que la llamó simplemente una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Pero San Juan encontró una bestia que representa perfectamente a esta bestia romana. El apóstol Juan mismo vivió durante ese imperio cruel. Y en el Apocalipsis la nombra el dragón, escogiendo el nombre de una bestia que no es de entre los animales del campo que Dios creó, sino una bestia sobrenatural, que no es de este mundo, identificándola y relacionándola directamente con el diablo, siendo este un ser sobrenatural y no de este mundo, que también recibe el nombre del dragón. Apocalipsis 12, versículo 9.
Dios nos presenta a esta bestia terrible y espantosa con 10 cuernos nuevamente en una visión de San Juan en el Apocalipsis capítulo 12. Al inicio de este capítulo se nos presenta una mujer pura que está encinta. Recordemos que una mujer en la profecía es símbolo de una iglesia, religión o pueblo de Dios. Se trata del pueblo judío que estaba simbólicamente encinta, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba a punto de nacer. El texto dice, Apocalipsis 12, versículo 4, He aquí un gran dragón escarlata que tenía 10 cuernos, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El rey romano Herodes intentó asesinar al niño Jesús recién nacido. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 16 dice la palabra. Después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Gracias a la intervención del ángel de Dios, María y José huyeron con Jesús y el niño sobrevivió. 3 décadas más tarde, el dragón, el diablo mediante la bestia romana, logró finalmente su objetivo, crucificando a Cristo en la cruz del Calvario. Para llevarlo a cabo, utilizó a los gobernadores del Imperio Romano sobre Judea y Galilea, Herodes Antipas y Poncio Pilato. Pero Jesús resucitó, aleluya. Y en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Bendito sea nuestro Dios. Y ella, o sea, la mujer encinta, el pueblo judío, dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:5. El hijo varón aquí mencionado, quien regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesucristo, nuestro Rey. Apocalipsis 19, versículo 13 al 15. En este imperio cruel que mató a Cristo y persiguió a sus seguidores, se manifestó el diablo con más énfasis. Es por eso que ese poder es llamado por el apóstol Juan el dragón. Los 10 cuernos de la bestia. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, dice la palabra. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros,
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La bestia romana tiene 10 cuernos. Son parte íntegra de ella. Son 10 cuernos romanos, al igual que el cuerpo pequeño, que surgió entre ellos. Pero a la vez los 10 cuernos, como también el cuerno pequeño, surgen después en una segunda fase, tal como lo explica el ángel. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En Daniel capítulo 7 nos da una descripción similar a la que se nos presentó en la imagen de metales del capítulo 2 de Daniel, en donde Daniel dice que Roma fue representada por las piernas de hierro, que sufrieron también una transformación de una fase a otra, pues fueron mezclados en su fase final con barro en los pies y dedos de la imagen. El hierro representa a Roma, continúa hasta el fin, pero subdividida en los 10 dedos de la imagen y mezclado con el barro, tal como lo explicó Daniel diciendo en Daniel capítulo 2, versículo 41-43, dice la palabra: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro, de este barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro. Este es el último metal de la imagen de metales que continúa hasta el fin de la historia humana, cuando en el retorno de Cristo, representado por la caída de la piedra que desmenuza la imagen de metales, es destrozado y desmenuzado, como lo dice Daniel capítulo 2, versículo 40-45. Vemos que está representado tal como lo dijo la palabra de Dios. Las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras son los 10 cuernos de la bestia y los pies y dedos de hierro y barro. Las tribus bárbaras que estudiamos en el capítulo 2 de Daniel representan aquí en Daniel, en la visión de Daniel, los 10 cuernos de la bestia y los pies y dedos de hierro y barro. Fueron las tribus bárbaras que hicieron caer el imperio romano, subdividiendo su territorio en 10 reinos romanos. A partir del siglo II después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues en el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el siglo siguiente, los unos pueblos asiáticos se lanzaron contra Roma. Y por último, en el 476, el jefe germano, como lo vimos, Odoacro, obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la Edad Antigua. Recordemos que después de las piernas de hierro, el imperio romano vendría un reino dividido, representado por los 10 dedos de los pies. Y vimos en el estudio anterior de Daniel 2 que constituían a los anglosajones, a los francos, a los germanos, lombardos, suevos, visigodos, burgundios, ostrogodos, erulos
y vándalos, que representan a las naciones de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza. Entonces nosotros vemos que ahora esto es lo que se convirtió en la Europa que conocemos. Las 3 tribus destruidas, esta es la revelación del Señor, que nosotros en el estudio de Daniel, capítulo 2, antes del estudio que estamos realizando ahora, amados hermanos, hablamos sobre 3 tribus que fueron destruidas. Hablamos que sobre las tribus bárbaras eran representados por los dedos de los pies, que eran 10 naciones. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza son 7. Pero los ostrogodos, los érulos y los vándalos habían sido destruidos completamente sin dejar rastro alguno. Las 3 tribus destruidas, ostrogodos, érulos y vándalos, fueron destruidos. Estos 3 países, debemos decir que no deseaban ser parte de la bestia romana y por eso fueron destruidos. Los ostrogodos, los érulos y los vándalos no deseaban ser parte de la bestia romana y fueron destruidos. Por eso dice en Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 20 y 24, que fueron arrancados. Fueron destruidos totalmente porque no deseaban ser parte del sistema de la bestia romana. El juicio en el cielo. Después de ver la bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño delante del cual fueron arrancados 3 de los 10 cuernos de lo que hablamos anteriormente, de repente la mirada de Daniel es elevada al cielo a una escena de juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, dice la palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo eran como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De paso se ha dicho que Dios es una persona, como lo revela el texto, y no un ser invisible. En esta profecía, como lo revela Daniel. El fin de la cuarta bestia. Daniel capítulo 7, versículo 11 declara: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Después del juicio celestial, la cuarta y última de las bestias, la terrible y espantosa bestia romana, identificada por el apóstol Juan como el dragón, que incluye los 10 cuernos y el cuerno pequeño que había hablado grandes cosas, fue muerta y entregada al fuego para ser quemada. Tal como en la imagen de metales de Daniel capítulo 2, versículo 40 al 45, el cuarto y último reino de hierro, el Imperio Romano,
es destrozado y desmenuzado por la piedra que representa el retorno de Cristo y el inicio del reino eterno de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, acerca de este evento dice Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 17 versículo 16 y Apocalipsis 19 20. También el Apocalipsis nos menciona el momento cuando esta bestia es arrojada finalmente al fuego. Daniel capítulo 7 versículo 12 nos dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. A las tres bestias anteriores se había quitado su dominio, pero su vida había sido prolongada por cierto tiempo. Pues Babilonia fue absorbida por los medo-persas, Medo-Persia fue absorbida por Grecia y Grecia fue absorbida por Roma. Pero Roma, la bestia romana, el dragón con 10 cuernos y su cuerno pequeño, no es absorbido por el reino eterno de Dios que le sucede, sino destruido, desmenuzado y quemado en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús recibe el reino. Después de la destrucción de los reinos terrenales, idólatras y belicosos, la mirada de Daniel es elevada nuevamente al cielo. Finalmente Jesús recibe el reino eterno. Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tal como decía en Daniel capítulo 2 versículo 44-45, donde encontramos prácticamente la misma explicación y terminología acerca del fin de los reinos terrenales y el inicio del reino eterno de Dios. Alejandro Magno y Jesucristo. Alejandro Magno murió a los 33 años tras una tremenda borrachera que le causó una fiebre fatal, posiblemente sífilis. Él había conquistado al mundo entero con despreciable arrogancia. Reclamó para sí honores divinos, pero finalmente perdió su alma en sus vicios que no podía dominar. Alejandro Magno no nombró ningún sucesor. Dice la historia: heridas y privaciones habían minado su robustez. Una embriaguez le produjo una fiebre fatal que le causó la muerte en el palacio de Nebucadnezzar a los 33 años. Jesús preguntó en Marcos 8:36: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesucristo también murió a los 33 años, pero por ningún vicio, sino por amor al mundo, pues entregó su vida voluntariamente por nosotros. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pudo haber huido antes que los soldados lo apresasen en el monte de los olivos, pero no lo hizo. Murió por ti y por mí. Al igual que Alejandro Magno, Jesús también conquistó el mundo, pero no los territorios físicos mediante la violencia, sino los corazones de aquellos que creyeron en él para ser
salvos mediante su amor y misericordia. Jesús sí nombró los sucesores a su reino. Se trata de aquellos que creen y confían en Él, haciendo su voluntad y esperando su reino eterno, que es el siguiente por venir. Daniel capítulo 7, versículo 18, 22, 26 y 27 nos dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién? A la bestia romana, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amado hermano, yo deseo parte de ese reino eterno, ser heredero del reino de Dios también. ¿Deseas tú también? Espero que así sea, amado hermano. Amado hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por su atención. Que Dios los colme de bendiciones, de mucha palabra, y que les dé paz, gozo y mucha bendición. Y ante todo, nunca pensar, amados hermanos, que Jesús se olvida de nosotros, porque Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.